esta capacitación. Eh, Creo que es súper importante dejar tiempo siempre para capacitarse. La educación permanente es la que nos hace crecer en todo aspecto. Generalmente uno piensa que capacitarse es solamente en ciertas etapas de la vida. Es un proceso permanente. Nosotros en el área médico-deportiva o patológica tenemos un entrenamiento permanente. ¿Ah? Cada 3 meses hay cursos exigentes con las nuevas tecnologías y los nuevos dispositivos para diferenciar patologías. ¿Ya? Y esta tarde, bueno, voy a hacer un pequeño resumen de algunas patologías más frecuentes que se ven en los gimnasios y que seguramente ya ustedes han tenido a cargo con sus alumnos. ¿Ya? Esto no difiere de país en país, esto es muy genérico, porque el cuerpo humano tiene una carga, digamos, que es natural y con el proceso de entrenamiento se va adecuando a ciertos procesos, como también se va dañando, ¿ya? Y voy a partir antes de esta imagen que ustedes ven, que es muy importante, ¿ya? De algunos consejos para el entrenamiento deportivo, ¿ya? Porque no es lo mismo entrenar a un deportista que un sedentario, que un niño, que un joven, que una dama, que un adulto mayor, ¿ya? Y en este sentido hay cosas fundamentales que hay que tener, que eh, hay personas que hacen deporte o practican un deporte el fin de semana, o solamente el fin de semana, y en ese sentido son las personas de mayor riesgo, porque todo proceso necesita una preparación física especial o general, y en ese sentido ustedes son los primeros profesionales que tienen que actuar en el sentido de darle las herramientas necesarias a la persona para que puedan ejercitarse en forma correcta, para no dañarse y prevenir lesiones. Ahora, es muy importante que obtener una preparación física con gente capacitada, no hacer un deporte para tener la condición física, porque eso sí que produce daño, como el deportista fin de semana, que solamente juega tenis, fútbol o handball los fines de semana y tiene una carga alta de riesgo para sufrir lesiones de patologías musculoesqueléticas. Por eso es necesario que ustedes conozcan qué deporte hace la persona, qué actividad hace y cuáles lesiones han tenido o cuáles procesos quirúrgicos han sido sometidos, porque con cada lesión que uno tiene, uno va quedando ya como un registro en el cuerpo de esa lesión, va a quedar una cicatriz o va a quedar un desequilibrio. ¿Ya? En el segundo aspecto importante es que ustedes pueden hacer una evaluación del equilibrio mecánico. Esto igual que un auto. Si ustedes tienen que ver cómo se para la persona, cómo se ve de frente, de lado, de espalda, cómo descarga su nivel plantar, pues eso es parte fundamental donde ustedes pueden diseñar un programa a la medida de la persona, ¿ya? Si tiene un nivel de escoliosis, si tiene un nivel de cifosis, si camina mal, en la medida que tú caminas mal vas a correr mal, y en el sentido que impactas en forma eh, desigual en cada cadera o cada rodilla o cada tobillo, van a producir lesiones de sobreuso, ¿ya? Uno de los objetivos más importantes de la preparación física es que el cuerpo humano tenga un buen nivel de descarga en todas sus articulaciones. Nosotros funcionamos como dos torres de fuerza, ¿ya? El cuerpo humano está dividido en dos mitades que tienen dos torres de balance de fuerza y de equilibrio diferentes, ¿ya? Por eso es importante que las cargas sean muy regulares, los procesos de aprendizaje de los movimientos tienen que ser desde cero hacia más arriba y empezar con movimientos fáciles, no difíciles y no con cargas. Lo primero es peso corporal libre. Después de eso tenemos el fenómeno que es que la persona, qué nivel de elongación tiene, ¿ya? Hay personas que por una patología musculoesquelética se ven limitados en su elongación, ya sea de columna, de piernas, de brazo, de extensión del cuello. Y eso es importante poder diagnosticarlo de entrada. Como así también un calentamiento previo antes de la actividad. El calentamiento hay muchas escuelas que hablan del calentamiento previo. ¿Ah? Se habla que un buen calentamiento, ¿cuál es? Es aquel que te permite tener todos tus sistemas en forma activa, sobre todo el nivel sistema nervioso central, y que todos tus niveles adaptativos de equilibrio, de psicomotricidad, estén activos. No solamente algunos grupos musculares.
Y otro fenómeno, que haya sudor. ¿Ya? Cuando una persona en el calentamiento ya tiene algún nivel de sudor, podríamos decir que todos sus sistemas están activos para una respuesta motora más exigente. Y tener siempre la precaución de empezar de menos a más con los ejercicios, ya no con grandes cargas inmediatamente, ¿m? Excepto que sean deportistas de rendimiento o ya tengan un nivel de entrenabilidad muy, muy amplio. ¿Ya? Lo otro, el descanso por ejercicio también es fundamental. Cuando nosotros dormimos, se produce el fenómeno de regeneración de tejido a nivel de la corteza motora y a nivel de todos los sistemas orgánicos. Por lo tanto, cuando uno dice hoy día entreno en la noche y mañana en la mañana entreno de nuevo, esa carga es muy corta, no alcanza a regenerar tejido. Y esa es una de las causas de fenómenos de sobrecarga, distensiones musculares, tendinitis, tendinosis y en algunos casos, sobre todo los deportistas de runner, lesiones de estrés o fisuras de huesos por sobrecarga. De ahí la importancia que a lo menos la persona tenga una sobrecarga de dormir o de descansar de entre 6 a 8 horas. ¿Mm? Como así también entrenar muy hidratado. ¿Ya? La hidratación es un fenómeno necesario para el cuerpo humano, porque tienen que mantener un equilibrio de protones que nos mantenga una curva eléctrica en el corazón permanente. Entrenar con bajo nivel de hidratación nos puede provocar una falla en cualquiera de los sistemas, nervioso, cardíaco, musculoesquelético. Así que eso es importante. Ahora, ¿cuánto hidratar? Se sugiere que siempre uno, antes de entrenar, a lo menos tenga 200 cc de agua incorporado en el sistema y durante el transcurso del entrenamiento pueda a lo menos sumar unos 200 a 300 cc más. Hay personas que entrenan y toman 1 litro de agua, va a depender en cada caso la envergadura física, el peso corporal y su nivel metabólico. Pero generalmente la necesidad humana es de 500 cc por entrenamiento. En verano podemos sumar hasta 1 litro y personas que toman mucha agua post entrenamiento en la noche no es necesario porque provocan una sobrecarga a nivel renal. ¿Ya? El riñón empieza a sobrecargarse sobre el litro 200, así que esas personas que toman 2 litros de agua o 1 litro en la noche no es muy aceptable. El nivel de alimentación también es muy importante, que sean buenos hidratos de carbono y tenga una buena carga de proteínas. ¿Ya? Es importante que la proteína sea de diferentes zonas, ¿ya? Ya sean vegetales, animales, ¿ya? O de frutos secos. Importante masticar, porque se activa toda la corteza hormonal. ¿Ya? Cuando uno suplementa con batidos proteicos y solamente se dedica al batido, hay que tener cuidado porque el riñón también trabaja mucho y sobre todo en estos productos que tienen sobre 25 gramos. ¿Ya? Eh, Uno puede consumirlos, ¿ah? El batido, pero no abusar de ellos. O sea, uno puede usarlo una vez al día o reemplazar una comida por el batido, pero no comer y batido, comer y batido. Esa sobrecarga es muy alta, ¿ya? Y puede traer, en el caso de los varones, nos complica porque puede generar en personas que tienen alguna patología oncológica, a generar una aceleración de un tumor a nivel renal o hepático. El otro aspecto que les quería mencionar es tener mucho cuidado también con el equilibrio emocional. Generalmente las personas al llegar al gimnasio hay muchos que llegan muy entusiastas, otros que llegan un poco bajoneados, otros deprimidos, ¿ya? Hay que ir graduando las cargas según el estado de ánimo, ¿ya? Muchas personas, deportistas que van al gimnasio, tienen personalidades mucho más adictivas o mucho más borderline, ¿ya? Son más impulsivos, más vigorosos. Pero también hay otro cuadro de personas que son más inestables, ¿ya? Que van a funcionar según el grupo o según la motivación del profesor. De ahí la importancia de que el preparador físico, el profesor encargado, tenga una buena comunicación con los alumnos, ¿ya? Porque uno puede interiorizarse de qué nivel de adaptación al esfuerzo puede tener. ¿Ah? La gente que ha trabajado en el deporte profesional, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad,
es muy importante la conversación que se logra con los deportistas, ¿ya? Porque de ahí viene la regulación de las cargas individuales. ¿Ah? Todos los procesos de entrenamiento son individuales, ¿ya? Porque no todos tenemos la misma capacidad física ni la misma envergadura física. Como ustedes ven en esta ficha, nosotros trabajamos con, como ustedes ya lo han estudiado anteriormente, diferentes planos, ¿ah? Frontal, sagital, transversal, etcétera. Y uno debiera pensar que todos los movimientos son matemáticos. Por lo tanto, si uno se para mal, va a hacer el ejercicio en forma errónea. Si ustedes al tener un alumno ven que camina mal o tiene una mala descarga de pie, es importante preguntarle si él ha sido evaluado, si tiene orden de plantilla, ver cómo reacciona o se alinean las rodillas, ver cómo descarga la cadera en los planos transversal y sagital. Puede haber una cadera más alta que la otra, lo que va a hacer que cuando ustedes le hagan hacer una estocada o una sentadilla, va a rozar mucho el fémur sobre la cavidad coxofemoral y pueden producir fenómenos de desgaste de fricción, ¿ya? Las condropatías de cadera son muy frecuentes. Y lo mismo con los hombros. Los hombres en general son muy fuertes en el trabajo del bíceps, tríceps, dominadas en altura, y la articulación del hombro sufre bastantes lesiones. Las tendinitis, la bursitis, las capsulitis adhesivas son muy frecuentes en los gimnasios. Y a nivel cervical, mucho cuidado, porque generalmente, gracias Gustavo, ahí estamos viendo la postura, ustedes ven, hay diferentes, y ustedes ya deben haber tenido algún alumno con alguna de estas posturas, exomorfa, ectomorfa, con escoliosis, hiperlordosis y una descarga lineal. La verdad, desde el punto de vista clínico, la postura, como ustedes ven, que es correcta, cuesta mucho tenerla, ¿ya? Por la cantidad de músculos que tiene el cuerpo humano, que estén en equilibrio todo, necesita un entrenamiento permanente, pero se puede lograr. Ese es el ideal para llegar a un entrenamiento. Si uno, como en las figuras anteriores, ve que está curvo o con demasiada hiperlordosis, hay que primero trabajar eso. La primera zona a entrenar con una persona es mejorar la postura, no mejorar los abdominales, no mejorar la fuerza del tríceps, del bíceps, o del cuádriceps o del glúteo, es mejorar sus músculos posturales. Generalmente detrás de una mala postura hay una distonia de los músculos abdominales y paravertebrales, ¿ya? De ahí la importancia de saber y enseñarle al alumno a hacer abdominales. En el caso de las mujeres que son que han tenido partos o varios partos, hay que evaluar y preguntarle si ella tiene una diástasis abdominal. ¿Qué significa? Que la pared abdominal, o si han tenido cesárea, está separada. Si esa separación de los músculos abdominales es mayor a 2 centímetros o 3, ahí hay que tener mucho cuidado al hacer los abdominales, pues puede producir un desgarro profundo y una lesión mayor. Los músculos abdominales son 5 pares, que en el frontis, y la rama paravertebral es la que menos se entrena. De ahí las patologías de lumbalgia ciática son muy frecuentes, sobre todo en hombres, ¿ah? Por estas mismas formas de pararse o de equilibrio de la columna. Ustedes ya deben saber, pero la columna en general, si hay otra diapo, la que sigue, Gustavo, cámbiame la otra, es... Aquí tenemos una columna, generalmente una columna naturalmente tiene estas curvas, ¿ya? No son derecha a derecha. Y si ustedes se fijan en la figura, esta forma de S, ¿ya? Es permanente, ¿ya? Tenemos más de 32 articulaciones en el raquis humano. Imagínense lo que significa estas articulaciones trabajando en forma constante, saltando, corriendo, girando, lanzando, cayéndose, ¿ya? La verdad es que la fortaleza de las articulaciones de la columna es bastante fuerte. Los ligamentos colaterales de la columna son muy potentes. Pero ¿qué nos perjudica? El impacto, el rebote, produce mucha fricción. Y ustedes ven que en la columna lumbar la mayor cantidad de lesiones que se producen es por desgaste o pérdida de disco, ¿ya? A niveles L4, L5, L1, L2 y S1, ¿ya? Aquí en esta imagen que ustedes ven,
se puede ver esa curvatura. Cuando uno está lesionado o cuando uno entrena, esa conducta se mantiene permanente, pero cuando se lesiona, empieza entre los discos y entre la apófisis espinosa a haber un desnivel, no quedan simétricas. Entonces, ese desnivel va produciendo roce, inflamación de tejido nervioso y las HNP, que son las hernias nucleopulposas, que se van inflamando, se van transformando en una hernia discal grave y la pérdida de tejido de protección en el mismo disco entre cada vértebra. Ya cuando uno pierde los cartílagos, ya empieza a haber roce hueso con hueso. De ahí después vienen fenómenos, sobre todo en las mujeres, las fracturas de apófisis o fracturas vertebrales por estrés, sobre todo en saltadores, jump runners. A nivel del coxis, a nivel S1, S2, se producen bastantes lesiones de compresión nerviosa. Y ustedes deben tener algunos alumnos que dicen que tienen una molestia que le irradia por la pierna, por el muslo, hacia el tobillo, hasta el dedo gordo del pie, o va por detrás del glúteo, por el talón, hasta la fascia plantar, y son justamente todos estos nervios que nacen desde la L5, L4, C1, C2, que están comprimidos, ¿ya? Y eso puede ser por falta de postura, falta de elongación, mucho impacto, sobrecarga y ejercicios de peso demasiado alto para esa columna, ¿ya? Cada vez que se lesiona un segmento de eso, el daño se puede corregir, pero si ya se empiezan a lesionar 2, 3, 4, 5 espacios, hay que entrar a operar y hacer una fijación, una artrodesis, que se coloca un anillo entre las vértebras y se fijan. Pero esa no es la solución total. Igual tienen que estar haciendo ejercicio toda la vida para producir una alineación entre la L1 y L5. Pasa a la siguiente, Gustavo, por favor. Sí, eso. El clásico ejercicio de la sentadilla, ¿ya? Nosotros generalmente todos hacemos una sentadilla en forma natural. Cuando uno está sentado en una silla, en un banco, en un sofá, se para y se sienta, ¿ya? Importante cuando trabajamos en forma deportiva, las rodillas no superen la base de los dedos del pie y la columna esté lo más derecha posible y la cadera caiga en línea recta, haciendo un ángulo de 90 grados con la rodilla, ¿no? No hacer la sentadilla con el tronco inclinado adelante, hacia abajo, y tampoco bajar el mentón. Tú cada vez que bajas el mentón, desconectas la parrilla abdominal. Entonces tu nivel de tensión abdominal hace que la columna lumbar también se pierda y empiezas a hacer la fuerza con músculos que no son necesarios, como son los piramidales o en este caso se producen lesiones a nivel de la columna dorsal. Y en ese sentido es muy importante exagerar la postura y por eso uno comienza a enseñar sin peso, con los brazos al frente. Y después progresivamente uno va colocando cargas, ya sea barras de 7 kilos, barras con disco o mancuerna, etc. Ahora, no es necesario hacer tanta sentadilla, porque este es uno de los principios básicos o uno de los ejercicios que provoca mayor nivel de lesión a nivel de columna lumbar y rodilla, ¿ya? Muchos hacen sentadilla profunda, con diferentes zancadas, zancadas separadas fuera de la cadera, y eso si uno no está bien preparado va produciendo ruptura de tejido. A nivel de la pelvis puede hacer una ruptura del labro en el caso de las mujeres, a nivel de los varones va a producir una sobrecarga en los ligamentos colaterales de la rodilla, el ligamento cruzado interno, posterior, y también producen tipos de contractura o hipercontractura a nivel de los romboides y serratos mayores, dejando un dolor de espalda agudo. Eso no es necesario trabajarlo todos los días. Un par de días a la semana está bien. Mientras más variado sea el entrenamiento, mejor es la carga de progreso para el deportista o para la persona del gimnasio. Hay estudios que indican de cuántos ejercicios deberíamos hacer en una sesión, ¿ya? Para no tener lesiones osteomusculares. Generalmente se recomienda entre 15 y 18 ejercicios, ¿ya? No más que eso, o sea, hacer más ejercicios que eso no es, y programarlo
con días diferenciados, no todos los días el mismo ejercicio. Por eso esa rutina cíclica en el gimnasio no tiene mucho efecto. Mientras más cantidad de movimientos diferenciados tengan, produciendo el mismo efecto en el objetivo que persigan, mejor. El cerebro es el que se entrena, ¿ya? Y en ese sentido es una etapa para resolver problemas motores y mejorar el impulso nervioso con carga y sin carga. Pasemos al otro. El entrenamiento funcional. Hoy día muy de moda, los últimos 10 años, el entrenamiento funcional ha sido uno de los más importantes a nivel de todos los gimnasios, ¿ya? Y en ese sentido es donde han aparecido muchas más patologías de sobrecarga a nivel de cuello, hombro, cadera, rodilla, tobillo, ¿ya? Por el nivel de impacto, por el nivel de energía que uno descarga en el implemento. Por eso es muy importante que al iniciar el programa de entrenamiento uno pueda saber en qué condiciones se encuentra el alumno y ver si en la implementación que van a usar es acorde a la estructura física de la persona. Y de lo contrario, tendría que empezar a hacer movimientos funcionales básicos de equilibrio. Acuérdense, el entrenamiento propioceptivo es fundamental. Mejorar la postura es fundamental. Enseñar a caminar bien en equilibrio, fundamental. Y una vez ahí, uno empieza a trabajar con cuerdas, barras, elásticos, etcétera. Cambiemos la otra. Perfecto. ¿Ya? En este tipo de ejercicios funcionales, el core o la plancha, ¿ya? Yo veo que es uno de los más practicados generalmente. Cuando uno tiene un equilibrio muscular, una buena postura, ¿ya? Y uno tiene una buena ejecución técnica, es un ejercicio espectacular. Pero en una persona que tiene una lumbalgia, que tiene un desgarro abdominal, que tiene una lesión de hombro, que tiene problemas en los estabilizadores de la cadera, es una sobrecarga. Por eso es importante que cuando uno llega a este tipo de ejercicio, la persona tenga una buena postura y un buen nivel de fuerza abdominal y paravertebral. Si los paravertebrales no están bien equilibrados, este ejercicio va a producir mucha inestabilidad en la zona lumbar y en vez de fortalecer, va a producir debilidad por la diferencia de fuerza en los dos cuadrantes. También. Eso. Aquí está la pared abdominal. Ustedes ven que hay dos grupos de dos líneas musculares abdominales, en donde la más grande, el recto anterior del abdomen, ¿ya? Es el más importante a fortalecer. Y estos músculos abdominales, ¿ya? Para no producir lesiones de desgarro, ¿ya? O producir contracturas profundas de esta zona, ¿ya? Generalmente cuando entrenamos desde hace un tiempo no lo hacemos, empieza a haber mucho dolor en el vientre, ¿ya? Y en ese sentido es importante tener una buena capacidad de elongación y el movimiento abdominal son movimientos lentos. Ojalá ustedes lo puedan realizar en forma isométrica, ¿ya? Provocando tensión, no provocando movimientos violentos en velocidad y tampoco grandes movimientos de flexión de tronco, ¿ya? El músculo abdominal es un flexor de columna lumbar, por lo tanto trabaja a 30 grados de elevación del piso, ¿ya? Si uno va desde el piso con las manos tras la nuca a sentarse buscando las rodillas, uno lo que está haciendo prioritariamente son flexores de cadera, ¿ah? Y resto anterior del cuádriceps, ¿ya? Por eso el abdominal debe ser pequeño, lento, sostenido. Y después uno puede agregar variantes con peso o ir a las rodillas, pero mientras los primeros 30 grados de flexión del tronco no estén fuertes, no pueden pasar a la otra etapa, sino constantemente la pared abdominal va a estar débil y el desequilibrio lumbar va a ser más alto, por lo tanto tienen mayor riesgo a tener problemas de ciática o problemas de lumbalgia crónica. Y ahí se viene el desgaste de disco y en algunos casos se puede producir fracturas por estrés a nivel de L4, L5, L1. ¿No? Cambiamos la otra. Perfecto. A nivel del hombro, sobre todo la gente que hace dominadas, bíceps, tríceps, ustedes han escuchado que hay mucha lesión, como las tendinitis, las bursitis, las plexitis, ¿ya?
el manguito rotador y, bueno, bajando un poquito más del hombro, el codo, la epicondilitis, ¿ya? Esta es una articulación muy compleja porque tiene varios movimientos, ¿ya? Y esa asimetría que tenemos del hombro derecho al izquierdo, tenemos que tratar de lograr la mayor simetría posible, buscando un buen nivel de postura del hombro. Las personas que tienen un dorso redondo van a tener problemas de manguito rotador. El manguito rotador, ustedes saben, ya son un conjunto de músculos y ligamentos, supraespinoso, infraespinoso, pectoral, redondo menor, subescapular, ya que no están trabajados en buena forma. Si ustedes no trabajan el infraespinoso, el serrato mayor, serrato menor y romboide, el hombro siempre se va a ir adelante provocando fricción. Esa fricción va a provocar una compresión de los nervios, ya sea el ligamento glenumeral, que produce un dolor lateral en el hombro bastante fuerte, evita que uno pueda elevar el hombro con facilidad. Hay momentos que uno puede pasar el brazo tras la espalda o incluso ya no puede pasar los 90 grados del hombro. Y es por la compresión de los nervios que están involucrados en el movimiento. De ahí la importancia de hacer movimientos circulares hacia atrás y potenciar los músculos posteriores del hombro. No todo es pectoral mayor, no todo es pectoral menor, no todo es deltoide. ¿Ya? Primero trabajar la línea del hombro y trabajar trapecio, ¿ya? Para tener una buena postura cervical. ¿Ya? Estas lesiones tienen como consecuencia un desnivel a nivel del cuello que van produciendo las lesiones cervicales, cervicobralgia y mala postura cervical puede traer compromiso radicular, o sea, cuando usted, algún alumno le ha dicho que tiene arenilla en los dedos o que tiene dolor en la punta de los dedos, es por esta compresión de los nervios, no porque tenga algo en los brazos. Igual que el exceso del trabajo de bíceps va a producir una sobrecarga en el tendón del bíceps y va a hacer que el hombro se presione más, provocando varias lesiones de codo, incluso hasta de muñeca. ¿Ah? La lesión de muñeca no solamente es en esta zona, sino que parte de raíces nerviosas del hombro. De ahí la importancia de que los movimientos sean simétricos, grandes, con poco peso y progresivamente ir aumentándolo. No empezar con pesos inmediatamente fuertes, sobre todo en el caso de los hombres, y movimientos lentos. La mejor manera de fortalecer el hombro es hacerlo lento. ¿Ya? Y uno, ¿cuánto tiempo se demora en fortalecer y mejorar la postura del tren superior? En 2 semanas uno era mejorar bastante la postura. Y una postura normal en 3 semanas, entrenando 3 veces por semana. ¿Ya? Cambiamos la otra. Otra de las patologías frecuentes que ustedes ven en el gimnasio es la rodilla. Todos sufrimos la rodilla, deportistas, futbolistas, tenistas, gente que hace máquina asistida, extensora cuádriceps, Les Smith, etc. Esta es una de las articulaciones más complejas del cuerpo humano porque es la que soporta la mayor peso, ¿ya? Y tiene dos palancas de fuerza, una gravitatoria y otra contrafuerza, que presiona la rodilla y hace que todos los componentes blandos tengan una vida útil más corta, sobre todo los deportistas. Las lesiones de fricción, ¿ya? Son muy frecuentes. Ustedes se van a ver que hay tendinitis rotuliana, cuando el tendón de cuádriceps, por exceso de movimiento de flexión, de extensión de la pierna, se inflama. Y también por una mala ubicación de la rótula. ¿Ya? La rótula, cuando se sale del lugar, de entre el fémur, la tibia y el peroné, produce una condromalacia rotuliana. ¿Y qué significa eso? Que hay demasiado cuádriceps y poco isquiotibial. Hay que elongar bien los isquiotibiales, hay que potenciar bien los isquiotibiales, hay que tener fuerza detrás de la rodilla en los músculos mediales para que la relación de la rótula contra los huesos esté en el centro. Ustedes basta con que se den cuenta que la persona estando acostada y tocan la rodilla, van a sentir que la rótula está afuera. Puede estar en el centro afuera, hacia un costado, que sea. Entonces, cada vez que doblan la rodilla, la rótula pega en el tendón y se van produciendo los fenómenos de las tendinopatías rotulianas. Como así también, si el desnivel de la rótula es lateral, se va a producir
un golpe en los ligamentos colaterales, el ligamento cruzado posterior, anterior, ¿ya? Y también en los meniscos. Las meniscopatías en rodillas son muy frecuentes, siendo la más grave la del menisco medial. Nosotros tenemos 3 meniscos en la zona de la rodilla, la del centro, la más importante, la que lubrica la mayor cantidad de tejido. Los meniscos laterales generalmente sufren, pero si la ruptura es pequeña, se pueden autorreparar, ¿ya? Si una ruptura de un menisco es mayor a la mitad de la proporción de su menisco, es operatorio, ¿ya? Y la ruptura de menisco se nota enseguida porque produce una inflamación, un derrame articular muy grande, evita la flexión de la rodilla. Como así también en las lesiones de tendón de cuádriceps, si se corta el tendón de cuádriceps, una cortadura cuadricipital que se llama, la pierna inmediatamente cae, ¿ya? Y eso es una reparación quirúrgica que debe ser rápida, ¿ya? Porque el tendón se va subiendo por el muslo y cuesta mucho engancharlo. Generalmente se espera un día o dos por el edema que hay, pero lo ideal es hacerlo lo más rápido posible. Otra de las patologías de rodilla es generalmente la bursitis, ¿eh? La bursa del cuerpo de Hoffa, que es por la cantidad de fricción, los cojinetes que hay entre los huesos, las bursas, que son unas bolsitas de agua, de líquido sinovial, se van friccionando y se rompen muchas veces, ¿ya? Y van botando líquido. Entonces, hay muchos deportistas que tienen líquido en la rodilla y constantemente hay que drenarlo, ¿ya? También se producen fracturas por estrés de la rótula, impacto por salto, también de la cabeza del fémur, ¿ya? Y con los años, este nivel de fricción, ahí, porque muchos alumnos de ustedes deben decir que tienen artrosis. El hecho de tener artrosis de rodillas es un fenómeno absoluta y totalmente natural. Es un desgaste natural de la rodilla por el peso. Además, si tienen sobrepeso, la carga más rápida va a gastar mucho más y ahí vienen las indicaciones postquirúrgicas de reemplazo de artificiales, ya sean las prótesis de rodilla, media prótesis o prótesis total. Hoy en día el nivel de las prótesis a nivel de rodilla es muy bueno, ¿ya? De hecho, nosotros vemos pacientes con reemplazo rótula bilateral y siguen haciendo deporte. Obviamente no corren, pero pueden hacer un trabajo dinámico sin ningún problema, ¿ya? Y importante no perder de vista que no todos cuádriceps, ¿ya? Generalmente los entrenadores se dedican mucho al cuádriceps, siendo que la estabilidad de la rodilla está basada más en los músculos extensores, gastrocnemio, semimembranoso, semitendinoso, sóleo. Esos son músculos, los músculos mediales, vastos internos. Eso hay que tenerle mucho ojo, mucha preocupación. No todos cuádriceps, ¿ya? Y el cuádriceps a la vez tiene que estar bien elongado, ¿ya? Elongar bien el cuádriceps. Hay bastantes formas de elongarlo en forma eficiente, ¿ya? Eh, Ahí yo les envío un material de apoyo igual para que puedan ver algunas dinámicas de elongaciones, ¿ya? Pasemos a la otra. Aquí la descarga que les decía al comienzo, ustedes si tienen un alumno y lo hacen ponerse sin la zapatilla y que camine y van a ver este tipo de pisada, ¿ya? Pronadora, supinadora, supinadora, ¿ya? Generalmente nadie hace una descarga lineal, todos tenemos un nivel de déficit de descarga, ¿ya? Pero ustedes ven que en las 3 centrales, digamos, está dentro de los rangos que uno siempre ve, pero este tipo de pisada va produciendo con el sobreuso de saltos, de carrera, de peso, lesiones de E15, ¿ya? Subluxaciones, luxaciones y hasta llegamos hasta la fractura de tobillo, ¿ya? Que ya es traumática y ahí hay que reparar quirúrgicamente. De ahí la recomendación de tener un buen calzado deportivo, ¿ya? Que nos afirme bien el talón. Igual que los fenómenos de sobrecarga al correr, ¿ya? Todas las fascias plantares, las tendinitis aquilianas, son muy frecuentes. ¿Por qué?
por el impacto del pie, porque no usan todo el pie. Uno tiene que enseñarle al alumno a usar el talón planta a punta, ¿ya? No correr solamente con la base anterior del pie. Es importante que hagan ejercicios de flexión y extensión, que todo el pie se elongue y se descargue, ¿ya? Y además el uso, si ustedes ven que tiene un pie plano anterior o una carga anterior, un arco plantar muy elevado, hay que guiarlo a una persona para hacer plantilla y tengan una buena descarga. Al tener buenas plantillas, un buen apoyo, van a hacer sentadillas correctas, ¿ya? O van a poder correr en forma mecánica correctamente. Si esta descarga los pies, uno no tiene los dos pies iguales, por lo tanto, si uno tiene una descarga asimétrica, al correr va a producir lo mismo en la cadera, en la rodilla y en el cuello. El cuello empieza a tener un desequilibrio asimétrico y va produciendo lesiones a nivel cervical y lumbar. Generalmente ustedes se van a dar cuenta que la persona que tiene un daño lumbar, generalmente también lo tiene cervical. ¿Por qué? Porque las articulaciones C3, C4, C5 son homólogas a la L3, L4, L5 de la columna lumbar. Entonces, en la medida que uno fortalece o mejora la columna lumbar, también va a corregir la curvatura cervical, ¿ya? Por eso es importante preguntarle al alumno si usa plantilla, ¿ya? ¿Qué deporte hace? Si tiene dolor de cuello, si tiene dolor lumbar, si ha tenido una displasia de cadera, ¿ya? Que es muy frecuente, si se la han diagnosticado. Por lo tanto, si en el caso de que te digan que tiene una displasia, sí o sí tiene que usar plantilla, ¿ya? Pues si no, el daño en la cadera va a ser mucho mayor, ¿ya? Cambiemos la otra. En el uso del pie, bueno, se producen muchas lesiones por sobreuso, al saltar, al caminar, al correr, incluso por accidentes dentro del gimnasio, caída de implementos, discos, barras, que generalmente van asociados, ¿no es cierto?, a las falanges distales, con fracturas. Uno puede fracturarse las falanges distales sin darse cuenta. De hecho, si tú haces una radiografía de un pie de un deportista, tiene cientos de microfracturas, ¿ya? Que son asintomáticas. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Ya? A nivel del malleolo externo Pero se este produce seria. mucha fricción. Casera, ¿Ya? sí, sí. El ¿Pero ustedes astrálago, casera? no, a nivel del tobillo, si uno hace un movimiento lateral, una rotación externa o interna del tobillo, se deforma a nivel del pie la descarga de fuerza. Y si esos músculos que protegen el tobillo no están bien balanceados, se producen las lesiones de inestabilidad del tobillo. Se da con más frecuencia en mujeres, ¿ya? Por el nivel de flexibilidad de los tendones. Nosotros tenemos 4 pares de ligamentos importantes a cada lado del tobillo, y esos se van hiperextendiendo cada vez que uno se hace un esguince, ¿ya? Y hay la gente que hace deporte de fútbol o corre mucho, se diagnostica muchas veces lo que es una risartrosis, que es una separación entre el astrágalo, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Los escafoides, ¿ya? Pero hay que evaluarla muy bien con una buena resonancia, porque muchas personas se quejan de un dolor permanente en el empeine, permanente, se le hace fisioterapia, y no pasa el dolor. Y ahí hay que hacer una reparación, hay que rellenar con hueso artificial, y esto mejora bastante. Importante la precaución en personas que tienen debilidad en los tobillos, usar un tipo de protección, una tobillera, ya sea elástica, o si ha tenido ya una cirugía de tobillo por una fractura, sí o sí tiene que usar un buen vendaje. Ahora, el vendaje no tiene que ser con una de estas vendas elásticas que se estiran, basta con un vendaje de tela, ¿ya? O taping, para poder alinear. O en el otro caso, zapatillas con caña más alta también nos va a dar una buena estabilidad en el nivel de la articulación. En el uso, lo que le explicaba minutos atrás, en el talón hay mucho impacto. Debajo del talón nosotros tenemos una bolsa de grasa, ¿ya? Que con el tiempo, con el uso, se desgasta, ¿ya? En el colchón plantar hay una
una grasa de protección donde está inserto el tendón aquiliano. Y es ahí donde se van produciendo las tendinitis aquilianas, que son bastante crónicas si no son tratadas. Incluso puede llegar hasta la ruptura del tendón, sobre todo en personas que hacen mucho trote y saltos. ¿Ya? Generalmente las tendinitis aquilianas se trabajan con bastante frío, ¿ya? Y quitar un poco el impacto, suspender la actividad física en tren inferior y una buena evaluación de imagen. ¿Ah? Pues puede estar asociado también a un desprendimiento del tendón aquiliano y que se llama desprendimiento con avulsión, en donde el tendón se despega un poco y saca un poco de hueso. Y es muy, muy doloroso, sin tener cortado nada, sino que es un pequeño desprendimiento. Y ahí hay que también reparar muchas veces quirúrgicamente y otras veces solamente con un reposo sin actividad deportiva por mucho tiempo. ¿Ya? Bueno, eso en el fondo es genérico. ¿Ya? Yo no sé si a mí me gusta un poquito tener la interacción con ustedes, con preguntas y cosas, porque hay muchas lesiones. Yo podría estar hablando de lesiones todo el día, pero la idea es ver casos prácticos que ustedes tengan y consultas. ¿Ya? Eh, Antes que se me olvide, una de las lesiones que han aparecido más frecuentes también a nivel del esternón, hoy en día con los entrenamientos funcionales, ¿ya? Esto lo de que hablábamos del epicondilitis, ¿ya? Por la sobrecarga en tendón del bíceps, ¿ya? Y sobre todo por la prensión, exceso de prensiones, se producen inflamaciones a nivel del codo, ¿ya? Y eso hay que fortalecer, hay que elongar. Por la sobrecarga del tendón del bíceps se producen estos desequilibrios, ¿ya? Y los músculos prensores, los supinadores largos, ¿ya? Hay que un buen masaje es muy eficiente en este tipo de lesiones, tener una buena codera, ¿ya? Para los que juegan tenis, y evaluarse con un especialista en el caso de que pierdan la rotación externa o interna, sea el codo golfista o tenista. ¿Ya? Esto hay que tratarlo frecuentemente. Lo que le estaba diciendo recién, a nivel del esternón se producen muchas lesiones por sobreuso. Hoy en día con el tema del pádel, ¿ya? Generalmente por el exceso violento del golpe, todos los nervios que van al esternón sufren una sobrecarga, ¿ya? Y da un dolor muy profundo en el centro del pecho que se confunde muchas veces con un preinfarto o un síncope cardíaco. Y generalmente esto se llama costoconditis y es una ruptura, un desgarro de los nervios profundos que están detrás del esternón, ¿ya? Y es muy doloroso y bueno, la recuperación es lenta, generalmente son de 5 o 6 semanas, hasta que nuevamente el esternón, que es cartílago, se empieza a sellar y empieza a tener nuevamente su conducta de estabilidad. Es como las fracturas costales de la parrilla costal de las costillas flotantes cuando se fracturan, son muy dolorosas y solamente hay que dejarla ahí un tiempo hasta que vuelvan a cicatrizar. No sé si hay alguna consulta. Doctor, ¿ahí me escuchas? Sí. Yo tengo unas preguntas acá que son de entrenadores con los que tenemos trabajos y en diferentes reuniones han salido casos específicos con alumnos y ahí los hemos debatido. Tenemos en muchas ocasiones comités con fisioterapeutas y entre los mismos entrenadores y yo las tengo anotadas, las traje precisamente para que aquí las pudiéramos Ah, revisar, qué bueno. que son probablemente muy cotidianos o casos que ya se han presentado, porque pues es muy, como tú dijiste al principio, es muy genérico. Esto pasa en Chile, en Perú, en Brasil, en Argentina, en todo el mundo, porque es Todos la lados. vaina. Entonces, yo las tengo aquí, las traía para presentarlas y creo que vamos a tener aquí esa misma posibilidad de que les ha pasado a cualquiera de los profesionales que están aquí compartiendo contigo. Entonces, voy a comenzar con la primera. Hay una Oiga. que se ha hecho específicamente y es que finalmente, ¿qué es el core?
cuáles son los músculos que lo conforman y la pregunta que sale ahí es si se puede hacer todos los días para trabajar en fortalecimiento, porque se debatía mucho eso. Los entrenadores decían, hay que trabajar todos los días core, pero entonces también surgía, bueno, ¿qué es el core? ¿Qué músculos lo conforman? Y se puede hacer todos los días? Sí. Excelente pregunta, porque uno de los énfasis, de hecho, hay congresos que solamente están enfocados a esto, al core, ¿ya? Los gringos hicieron un estudio biomecánico y de imágenes, de termografía, para ver cómo trabajaban estos músculos. Ahora, estos son, el core es el componente de todos los grupos abdominales, ¿ya? Recto anterior del abdomen, transverso, oblicuo mayor, oblicuo menor, los músculos del pubis, los paravertebrales, la piramidal mayor y menor, ¿ya? Es un conjunto, es una malla, es el contorno que se le da a la cintura pélvica del cuerpo humano. La zona abdominal es una de las pocas regiones del cuerpo humano que puede entrenar seguido, incluso 2 a 3 veces al día. Al día. No así la paravertebral, al día. ¿Ya? Los deportistas de rendimiento, por eso te decía, esto, ¿cuál es la discusión? ¿Cuál es la carga? ¿Ya? Porque si el deportista tiene una mala ejecución mecánica del core, se va a sobrecargar. Lo que te decía yo, los ángulos. Si uno hace mucho abdominal, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen, no, doc, ¿sabe? Yo hago 600 abdominales diarios, yo hago 1000 diarios. Mentira, nadie es capaz de hacer eso en una sesión. El abdominal bien trabajado está entre 40 a 60 movimientos abdominales de 30 grados. Y eso uno lo puede hacer 2 o 3 veces al día, sin problema. Si uno quiere tener definición muscular abdominal, con eso basta y una buena alimentación. No así los paravertebrales. Los paravertebrales pueden trabajarse una vez al día, día por medio. ¿Ya? ¿Qué esa es la diferencia? El tono muscular anterior del tronco es muy potente. El tono muscular posterior es muy débil y es muy delgado. ¿Ya? El volumen, el diámetro de los músculos abdominales es más o menos de 2 a 3 centímetros. Los paravertebrales no llegan a 1 centímetro. ¿Ya? Por eso tú te tocas la espalda baja y sientes hueso. Es pura fibra. ¿Ya? Y en abdominal, en el vientre hay mucha caída, hay mucha amortiguación. Pero sí, el core es muy importante trabajarlo y se puede trabajar, como te digo, en una persona sedentaria, puede trabajar 2 veces al día, pero con una buena guía de movimientos. Movimientos que primero estimulen los músculos abdominales grandes, como el resto anterior, a 30 grados de elevación como máximo, en forma lenta. Comenzar con 3 repeticiones de 15 movimientos, 4 de 15, 2 veces al día y progresivamente. Y va a tener un tono muscular notablemente mejor que la persona que hace abdominales en velocidad o hace 200 o 300 al día. ¿Ya? Es la cantidad de movimiento, cómo hacerlo y la velocidad. La velocidad es muy importante. ¿Ya? Y por eso se producen las lesiones, por la sobrecarga del movimiento que no es abdominal, el flexor de cadera o paravertebral. Si yo hago el movimiento con violencia, llegando con el tronco arriba, es solamente espalda y la espalda sufre inmediatamente. Y viene el lumbago, el ciático, etcétera. Ok. La, la calidad del ejercicio, el movimiento, lo Es que la hace. calidad del movimiento y la cantidad controlada. ¿Ya? No superar más de 40 movimientos por cada serie. Ok. Hay otra pregunta que O se... por cada sesión. Sí, hay otra pregunta y es, ¿qué recomendaciones se dan para ejercicios de miembro inferior cuando se presenta en bueno, una persona lo que se llama la pata de ganso? ¿Y qué es la pata de ganso? Bueno, la pata de ganso generalmente está asociada a los movimientos de flexión y rotación de la rodilla, rotación externa de la rodilla, ¿ya? Y es un músculo, es un componente muscular que pasa por sobre el tendón del cuádriceps, pasa por el costado de la rótula y se inserta detrás del platillo tibial, ¿ya? Y este tipo de patología se da mucho en movimientos de lateralidad, ¿ya? O de flexión profunda en la rodilla,
personas que hacen mucha apoyo de rodilla en el piso y flexión de cadera, sufren de la tendinopatía de pata de ganso, ¿ya? Y es por una debilidad de la musculatura distal del cuádriceps. Tienen mucho recto anterior del cuádriceps y poco vasto interno, vasto externo y musculatura medial. En el fondo es una inestabilidad de la rótula, ¿ya? Del tejido interno de la rodilla, que hace que la pata de ganso actúe como cuádriceps y no es su función, ¿ya? Y se inflama. Y es bastante doloroso, tiene una curva de recuperación de 3 semanas, y si no se recupera, puede traer como consecuencia un desprendimiento del ligamento cruzado anterior. ¿Mm? ¿Y qué ejercicios se recomiendan? Los ejercicios de estiramiento, ¿ya? Estiramiento de músculos extensores, acostados, extender la pierna arriba con ayuda asistida, con una cuerda, con un elástico, y potenciar los músculos posteriores, glúteo medio, glúteo menor, isquiotibiales, medial y sóleo, ¿ya? No es por potenciar la rodilla, ahí es al contrario, es detrás de la rodilla donde nos falta la fuerza, la bíceps crural, etcétera. Pero generalmente se hacen con ejercicio isométrico, empujando la pierna recta hacia atrás y elongando mucho hacia arriba, ¿ya? Con la rodilla tensa. Hay que alinear la rodilla. Ok. ¿Mm? Otra pregunta que tengo acá anotada. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando los alumnos o las alumnas sufren de tendinitis que genera problemas en el manguito rotador? Ya. Las tendinitis, en ambos casos, damas y hombres, que Sí, son distintas las lesiones. Ya. claro. Las tendinitis y manguito rotador, hay que hacer una buena evaluación, ¿ya? Generalmente, si bien es cierto, manguito rotador es un componente amplio, hay que diferenciar qué movimiento axial se lesionó, ¿ya? O qué zona provocó la sobrecarga. Si fue a nivel del supraespinoso, del infraespinoso, de la cavidad de la bursa, del plexo braquial. Generalmente en las mujeres es por la hiperflexión del hombro. Ellas tienen más movilidad. Entonces la hiperflexión, la hiperextensión, hace que el ligamento supraespinoso haga un efecto látigo y produce una inflamación en la cápsula articular anterior, ¿ya? Y eso limita el movimiento, el rango de elevación del codo y pasar el brazo por detrás. En el caso de los hombres, generalmente es por una sobrecarga del trabajo del pectoral mayor, ¿ya? Y del deltoides, y hace que la compresión sea en el supraespinoso, y hace que esa conducta comprima los nervios del hombro y lo haga perder movilidad. En la medida que sigue entrenando pectorales, deltoides, el hombro cada vez se presiona más y se nota porque se va adelante. Ustedes ven a la persona y van a ver que un hombro está adelante y el otro atrás, y caído. En el hombre, en los varones se produce eso. En las mujeres se produce un desnivel abajo, va a quedar lateralidad. En el hombre es adelante. Y es por la diferencia muscular, pues no trabajan los músculos escapulares, redondo menor, redondo mayor, serrato mayores. Y trapecio, bien utilizado. Pues eso es malo cuando uno hace bíceps, bajar la cabeza. O cuando hace fuerza atrás la nuca, bajar la cabeza. No está trabajando esa zona. Y hace que el hombro pierda alineación y se va hacia adelante o se va hacia el lado. Y esas son los famosos manguitos rotadores. Es un desequilibrio muscular, ¿no? Esto algunos profesionales lo operan, ¿ya? Pero es cuando hay una ruptura del tendón infraespinoso o una desinserción del tendón del bíceps supraespinoso o infraespinoso, ¿ya? Un SLAP 2 que se llama. Pero es un deportista de alto rendimiento, la verdad. No es persona. Y el manguito rotador se recupera con mucha movilidad, masaje, fisioterapia, ¿ya? Y reeducación de los músculos que están atrofiados, que son los posteriores. ¿Mm? Ok. Eso. Hay otro. Esto ya es una cantidad de preguntas de Dele, diferentes. dele, dele. Mejor, mejor.
pero son casos, vuelvo a repetir, que son casos típicos que tienen, reales. claro que sí, porque aquí estos equipos que hay que representan varias ciudades del país y varios gimnasios de diferentes estilos, en diferentes conversaciones han tenido estos casos. Entonces, aquí pueden reforzar de manera interesante de toda tu Sí, experiencia, el conocimiento que tienen los profesores y las profesoras que están acá. Entonces, aquí sale otra y es, ahora hay un tipo de alumno que está ingresando, que siempre ha ingresado, que son los personas que tienen una contextura delgada. Si no estoy mal, son los ¿Mm? ectomorfos, son las que Sí, llegan y tienen una contextura y que su objetivo es desarrollar masa muscular. Precisamente por eso se inscriben en los gimnasios y llegan a donde los profesores y profesoras diciéndoles esa, ese volumen. objetivo. Mira, yo quiero ganar masa muscular y por eso pagan o por eso los inscriben, bueno, algunos papás que llevan a sus hijos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para poder manejar ese tipo de alumnos desde un punto de vista ya técnico en un proceso de obtención de desarrollo de masa muscular? Muscular? Sí. Este tipo digamos, de alumno no es tan poco frecuente, es bastante frecuente, ¿ya? Personas, varones jóvenes, ¿ya? Y adultos jóvenes, ¿ya? Pero es un tipo de estructura musculoesquelética, genética, ¿ya? Y uno en realidad ir contra la génesis es prácticamente imposible. Lo que uno puede lograr con este tipo de alumnos es mejorar el tono muscular, no el volumen muscular, ¿ya? Y hay que someterlo a un proceso de derivarlo a un buen nutriólogo, ¿ya? Pues este tipo de morfología enjuta que se llama, o marasmo, ¿ya? Tiene algún tipo de deficiencia que nace en la gestación, ¿ya? Es una pérdida de ciertas capacidades proteicas y vitamínicas, de vitamina D2 en el nacimiento, y que hacen que este sistema haga que los músculos sean muy chiquititos, muy planos, ¿ya? No quiere decir que no tengan fuerza, sino que su cantidad de masa es mucho menor en relación a otros de la misma sexo y edad. Pero pueden mejorar en tono, pueden mejorar en fuerza, pero no van a mejorar en volumen, ¿ya? Para ellos lograr 1 centímetro de circunferencia, a diferencia de como entramos, ya es un logro, ¿ya? Y bueno, tienen que tener un apoyo de un nutriólogo y yo diría también de un psicólogo, ¿ah? Porque son muy susceptibles a la frustración. Se frustran y van de gimnasio en gimnasio buscando el trainer que los haga musculosos. Y generalmente algunos de esos casos yo he visto llegan al tema de colocarse esteroides, ¿ya? Es muy Porque común. igual, porque todos saben Hay muchos lo que casos, produce que, hay sí, y muchos produce, van a aumentar, pero el riesgo de tener un daño oncológico es muy alto. Generalmente terminan con cáncer testicular o hepático. hay muchos casos precisamente que, muchos no, bueno, no sé, hay un porcentaje de casos efectivamente por ese, es un tema mental, lo vemos con los entrenadores, Sí, sí, quiere esta sí. persona ser delgada, quiere, quiere Sí, verse grande por X objetivos y empieza a pedirle, incluso a exigirle al sí, entrenador, a la entrenadora, que, sí. que debe Sí, ayudar problemas psicológicos. y que le recomiende lo que sea es, desde suplementos como mencionados ahora, Sí, ganadores musculares, es lo que es muy común en los gimnasios, Garavitán, etc. y desde lo que ya inclusive, lo que se llama, acá se le dice, en muchas ciudades se le llama pichicata, así se le dice comúnmente Acá igual, la pechegata. a Sí, pichicata, y eso obviamente tiene, es muy común, hay un mercado negro grandísimo, pero no, sí. eh, Acá tiene, hubo mucho eso. tiene unos Sí, riesgos. acá hubo mucho. De hecho, se metieron a la policía como alumnos, disfrazados, en los S7, para ver quiénes vendían este tipo de droga. Pues hubo un tiempo que hubo muchos infartados en los gimnasios y muchos anabólicos. Y claro, oye, quieren verse grande, 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 pero lo grande es un fenómeno que va a alterar tu fisiología
y te va a producir un fallo en alguna región. Y este tipo de personas que tú me mencionas generalmente no están diagnosticados. Generalmente se les ve como niños de baja talla o poco peso nada más, pero no como una patología. Entonces ellos crecen como personas de menor talla, pero sin saber que tienen una patología que tienen que ser tratados toda la vida. Y sobre todo desde el punto de vista de la autoestima. ¿Mm? Antes de pasar a la otra pregunta, ¿cuál es la diferencia de un nutricionista y un nutriólogo que tú mencionas? Porque Muy bueno. no es muy común aquí Sí, en el país no hay tanto nutriólogo, aquí en el país hay más nutricionistas, o nutriólogos sí. no. El nutriólogo es el médico experto en hacer el estudio clínico de la nutrición del cuerpo humano. El nutricionista es el experto en desarrollar dietas. Es papel, equilibrio matemático nada más. ¿Ah? Hace la fórmula. Pero el médico diagnostica qué es lo que te falta. Vitamina, si por ejemplo complejos B, B12, B6, B1, no, la nutricionista no puede hacer diagnóstico. El nutriólogo hace un diagnóstico y ve dónde está tu falla, si es a nivel del páncreas, del hígado, de la vesícula, etcétera. Y ojo con las vitaminas B2, las vitaminas D. ¿Ah? Hoy día los nuevos estudios indican que hay que consumir más vitamina D. Los antiguos anteriores decían que hasta 30 miligramos, hoy día estamos en sobre 50. Y para tener una buena fijación de D, tienes que tener vitamina K2. Y complejos B, generalmente todos consumimos el omega en bastantes cantidades. Pero muy importante la fijación de vitamina D en los deportistas, en la gente en general, porque trae asociado la buena absorción intestinal de todo lo que tú comes. Pero eso tiene que estar asociado a tomar agua. Y los seres humanos, muchos somos malos para tomar agua, me incluyo. ¿Ya? Pero es necesario tomar agua, agua pura, no bebidas ni. Es más, cafeína sí, pues mejoran la aceleración del metabolismo base, ¿ya? Pero no exceso de café, no te vas a tomar 6 cafés al día. Con uno en la mañana, uno en la tarde, uno basta. ¿Mm? De ahí Bueno, la importancia del nutriólogo, que te haga un estudio. Y este, él le va a decir al nutricionista que te haga una dieta balanceada, hiperproteica. Hay que tener ojo con los nutricionistas que cuando tú vas a consulta y apretan un botón y te esta es su dieta, 600 kilocalorías al día hiperproteica. Él no puede saber cuál es tu nivel calórico. Entonces, ojo, tiene que ser una educación, tiene que enseñar a comer, cómo comer, en platos sentados, en tiempos no inferiores a 15 minutos, con masticando, qué se come primero, si las verduras o las proteínas, generalmente se come primero las proteínas, ¿ya? Y después de un rato uno puede consumir los vegetales, porque si los come juntos, el vegetal envuelve la proteína, no se absorbe. Entonces, todo ese tipo de estrategia hay que aprenderla. solo el detalle es que aquí, primero de todo, no hay casi nutriólogos aquí en el país. Y O segundo, un internista puede ser también. y segundo los que Médico internista tienen que haber. Y segundos, los que hay son carísimos. O sea, no hay acceso, no hay para los En todos lados, todo es caro. Sí. claro, pero pues no, por eso solo lo menciono, porque nutriólogos no, los alumnos de nosotros no, muy pocos tendrían acceso ¿No? a ese costo del nutriólogo. Sí, acá en Chile se generó una curva de nutriólogos muy importante, porque nosotros somos un país que tiene una tasa de obesidad muy alta y una tasa de sedentarismo muy alta. Hace 10 años, 15 años, Chile tenía una tasa de sedentarismo del 80%, 85%, con una tasa de obesidad todavía infantil sobre 45%, y en algunas regiones 60%. Por lo tanto, 6 de cada 10 niños es obeso. Y de ahí la importancia de que nació toda una generación de médicos especialistas en nutrición. ¿Ya? Y bueno, ahora con la alimentación rápida, más cantidad de grasa, más cantidad de carbohidratos libres, etcétera. La grasa es adictiva. Entonces, por eso hay que enseñarle a la gente a comer, a consumir. ¿Mm? Mientras más natural, mejor. ¿Ya?
Y ojo, como te decía tiempo atrás, con las proteínas en polvo. Ojo, no todas son proteínas en polvo. Hay mucho de eso que es netamente químico y que van a traer problemas de absorción en el riñón. El riñón no avisa, el riñón se muere de una, se infarta. Y el riñón no duele, no es inervado. Por lo tanto, cuando el cuerpo lo rechaza es porque ya murió. Y ahí hay que hacer una nefrectomía total, ¿ya? No, no parcial. Y se ve harto en profesores de gimnasio. Acá en Chile yo he visto varios, con nefrectomía y tratamiento oncológico hepático. Bueno, hay otra pregunta que está en la lista. ¿Cuál es la realidad de lo que se dice que no es recomendable al inicio o en medio de los ejercicios hacer estiramientos pasivos, sino que se deben hacer estiramientos activos? Eso técnicamente, ¿cómo es? Porque hay veces se ven a los alumnos haciendo estiramientos pasivos antes ¿Sí? del, del movimiento, del ejercicio que van a hacer. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si se puede, no se puede, porque se había dicho que no se podía. Sí. Bueno, mira, si la persona está adecuada al hacer una actividad de elongación antes del ejercicio, no hay ningún problema. Generalmente esos son personas que han hecho ejercicio desde niños, ¿ya? Pero no así el que inicia la conducta deportiva en un gimnasio, ¿ya? Ese no, a ese hay que eh, iniciar un mecanismo de calentamiento mucho más suave y progresivamente una vez que tiene temperatura corporal o tiene ya un nivel de minutos cardiovasculares, ahí empezar a elongarlo. ¿Ah? Generalmente la elongación activa, ¿ya? Produce ruptura de tejido, ¿ya? Igual que cuando haces elongaciones con insistencia, produce fragilidad ligamentosa. Y ahí vienen los inicios de la sinovitis y las tendinitis, quedan ahí latentes, ¿ya? Y uno empieza a sentir que tiene un pulso propio en ciertos músculos, empieza un músculo a latir, o una articulación tiene un pulso, y eso es una sobrecarga de líquido sinovial por la elongación que no está bien realizada. Pero sí es necesario elongar, o sea, yo siempre recomiendo hacer un buen trabajo cardiovascular, elongar y ahí empezar a entrenar y terminar con un buen proceso de elongación. Y ojo, las elongaciones son en cada persona distintas, no es la elongación grupal. Cada persona, según su evaluación individual o según su fisonomía, tiene una elongación, pues la misma conformación de la columna. No todos pueden hacer elongaciones, ¿ya? Iguales que otros. Por eso todos los procesos son individuales y hacerlo, adaptar el ejercicio a la persona, no la persona al ejercicio, para que vaya teniendo motivación. La cadena es que vaya mejorando, no que se vaya castigando mientras los otros mejoran más. Por ejemplo, en Estados Unidos los high school ya hacen una evaluación de los niños a principio de su semestre, una evaluación biológica y física en la clase de educación física, en donde a ellos se les diseña un programa de entrenamiento y tienen 3 meses para cumplir ciertos patrones según sus condiciones, no según la condición del más deportista, para motivar a los chicos que sigan haciendo la actividad. Porque el deportista se le hace exigir más, pero al gordito obeso, si mejora un poco, es un premio. ¿Ya? Y eso es un poco lo que tenemos que aprender acá también en nuestros países, que el premio está en la mejora de tu capacidad, no de la capacidad general de cada uno. Incluso es más, si mejora su nivel de glicemia, mejora o baja los niveles de colesterol, tiene otro premio. Entonces, la estimulación permanente. De hecho, hay campañas en Estados Unidos y en México que dice, y gimnasio, ojo, que se regala 1 kilo de grasa y van viendo la composición corporal y les dan dando premio por cada kilo de grasa que pierden, ¿ya? No de músculo, de grasa. Entonces van a combatir la grasa corporal, no el volumen muscular. Precisamente, ahora que estás mencionando ese punto, aquí en el país, un artículo
que salió, tiene está sobre más del 60% de obesidad en el país, en este momento, Sí, más del 60%. Y otro porcentaje que tienen los profesores y las profesoras que están acá y el resto que no está, es que hay aproximadamente entre un 70 y hasta a veces un 80% de las personas que ingresan a los gimnasios cuyo objetivo es bajar de peso o disminuir su obesidad. O sea, el 70% envergadura. de la Mm, gente entra a los gimnasios y llega donde los profesores a buscar bajar de peso. Ese es el porcentaje más alto que hay por el cual entran a sí, los gimnasios. Entonces, ahí hay varias formas de las que se nos ha educado o se tenía como una metodología, y es que empieza la persona haciendo el cardio y luego termina al final con su programa de musculación. Pero ha salido otra que dice o que se está recomendando o se está conversando últimamente que para la oxidación de la grasa es mejor empezar con un calentamiento, luego el entrenamiento muscular, como lo colocan los entrenadores, y de ahí al sí, final hacen un trabajo cardiovascular que ya al final ese entrenamiento sí es el que va a ayudar a la oxidación de la grasa. ¿Qué tanto es sí. cierto eso? ¿Cómo es esa Sí, relación? ese, los, digamos, los mecanismos de entrenamiento para bajar de peso han cambiado diametralmente con lo que eran hace 10 años atrás. ¿Ya? El trabajo intermitente de fuerza, por ejemplo, los obesos, yo trabajé durante unos años con mucha obesidad, y los obesos los hacíamos trabajar en la primera carga liviana, 5 minutos, en una elíptica, elongarlo, recuperación completa, segunda carga un poco más exigente, íbamos subiendo el nivel de esfuerzo progresivamente, hasta llegar a una curva final intermitente, 30 segundos rápido, 30 lento, 30 rápido, 30, pura intermitencia, fuerza, velocidad, para producir justamente el nivel oxidativo de las grasas. ¿Ya? Trabajos de larga duración y baja intensidad no sirven de nada, van a hacer que retengan más líquido, ¿sí? Y se van a desmotivar. ¿Ya? Lo normal que uno puede perder en peso graso es más o menos 150 gramos semanales si entrena todos los días, ¿ya? Pero intermitente. El trabajo de fuerza en la gente que quiere bajar de peso tiene que ser un peso importante, que él pueda mover y que le cueste mover, no que le sea fácil, no que yo pueda mover, no, pocos movimientos, pero pesados, y recuperación completa para el otro. Y eso va a hacer que trabaje al 100% tu sistema metabólico. Y bueno, tener un control dietario. ¿No? Pues no te vas a ir a comer un hot dog después de ir a entrenar o tomarte 2 litros de cerveza después de entrenar, porque sudaste mucho. ¿No? Que generalmente en un mes uno logra una muy buena forma física. ¿No? Fisiológicamente, el cuerpo está diseñado a cambiar su estructura metabólica, hormonal y de metabolismo basal cada 15 días. ¿Ya? Por lo tanto, uno en 2 meses deberá tener 4 cambios notables en su fisiología. O sea, en 8 semanas máximo, uno irá a estar bien. La mejor forma física uno la tiene en 12 semanas. Ya, ya, top, top, top. Como para competir en lo que quiera. ¿Ya? Pero en un mes, mucha mejora. En 8 semanas, notable. En 12, demasiado. ¿Ya? Es cosa de meterse en la cabeza de hacer las cosas como debe hacerse. O sea, si estoy comiendo 3 kilos de pan al mes, puede subir de peso. Imagínate que uno al correr, por cada 3 kilómetros de trote, uno bota 12 C de alcohol. O sea, si tú te tomas un trago, tienes que estar corriendo 2 meses. Y por eso hay tanta obesidad. Pues no alcanza a llegar a esa curva. Tendrías que estar en un estado terminal, ¿ya? Donde tú ya apenas respires, ¿no? Donde tu sistema ya necesita las grasas de reserva para quemarla. ¿Ya? Importante cortar las grasas, cortar los azúcares, cortar la fritura. Y desde ahí estimular con proteínas de diferentes rangos y muchas veces al día comer la palma de la mano. ¿Ya? Unas 4, 5, 6 veces al día la palma de tu mano. No sentir hambre.
no sentir sed. Ok. Hay otro punto que también está sucediendo en estos momentos y es que se está motivando mucho a través de diferentes programas a que los adultos mayores asistan al gimnasio. Estamos hablando de Mm, los adultos mayores, personas mayores de 60 años. En sí, diferentes gimnasios estamos buscando que ingresen a hacer ejercicio en el gimnasio. Esa población o después de pandemia se perdió mucho. Entonces ahora estamos haciendo campañas para que regresen a hacer ejercicio en el gimnasio con los entrenadores para que tengan una mejor condición de salud guiada por profesionales como los que están acá. sí. Entonces, una de las preguntas que surgía en alguna reunión cuando se exponía ese punto era si el adulto mayor de 60 años podría desarrollar masa muscular. Sí, sí, obvio. Sí, no, no hay edad, no hay edad. Siempre hay una mejora en la masa, ¿ya? Ahora, lo que es más importante es mejorar la masa muscular cardíaca. Es el primer músculo a entrenar. Mientras él mejore su masa muscular cardiovascular o la silueta cardiovascular y pulmonar, va a mejorar todo. En la medida que el cuerpo circula más sangre y tiene más oxígeno, mejora el tono, no el volumen, Sí. ¿ya? Y yo creo que ahí está el problema. Cuando se habla de musculación, uno se imagina al atleta con un bíceps de 60 centímetros de diámetro y unos pectorales de 1,50 m. No. El adulto sobre los 60, el nivel de entrenabilidad humana es permanente hasta los 100 años. ¿Ya? Lo que pasa es que las capacidades que uno va mejorando, indudablemente cada año que pasa es un poco menor, pero uno puede estar, un buen entrenamiento, un adulto mayor, ¿qué significa? Que tenga una frecuencia cardíaca de base menor a 90 latidos por minuto sentado. Que camine en la calle a 100 latidos por minuto, no a 120. Que sea capaz de parar y sentarse sin ayuda. Que sea capaz de caminar sin perder el habla y la coordinación. Que sea capaz de bañarse y vestirse solo y que sea capaz de comer solo. Esa es una buena entrenabilidad un adulto mayor. Que levante 100 kilos no es importante. Es importante que levante su peso corporal, ¿ya? Y tenga una respuesta cardíaca que después de un esfuerzo, si anda en bicicleta, en una elíptica o camina 20 minutos suave, él pueda en un minuto recuperar 20 latidos rápidos. Eso es el objetivo. No es otro. Lo demás puede hacer pesa, puede hacer elástico, pero no tanto por la artrosis que va generando. ¿Ya? Entonces, volvemos al tema. Poco peso en los autos mayores, lento, ojalá elásticos, ¿ya? Mancuernas chiquititas, movimientos lentos, repetitivos, mucha amplitud articular, que no pierdan el trabajo propioceptivo, el equilibrio. Los adultos mayores perdemos, porque yo estoy en ese rango, perdemos el equilibrio, perdemos la marcha, ¿ya? Perdemos la capacidad de la lateralidad, ¿ya? Pues hay desniveles histoquímico a nivel de cerebro que va perdiendo el equilibrio a nivel del oído medio. Entonces, un adulto mayor, tú le dices que está bien parado, él se siente bien parado y está chueco. O se siente y dice, no, estoy derechito, y está ladeado. Entonces, reevocar su postura, ¿ya? Pero que se sienta bien, enseñarle a sentarse, a poderse parar y sentarse solo, usar el talón, planta pie y no perder la marcha atrás. Fíjate que eso es muy importante. Lo primero que pierde un adulto mayor en el cerebro es el cerebelo. Entonces, el cerebelo en un adulto mayor se va achicando y va perdiendo las conductas de equilibrio y la marcha atrás. Por eso tú un abuelo lo haces caminar para atrás y se cae. Por eso usan los bastones. ¿Ya? Y lo otro es la capacidad visual. ¿Ya? Entonces, importante que estén en un ambiente amplio, ¿ya? No chocando uno con otro, no tener implementos peligrosos, ¿ya? Que se les caigan encima, generar bastones que puedan ayudarse para ejercicio de rotación. La columna en los adultos mayores es importante, que tenga flexión, que tenga rotación y que tenga extensión, que sea ágil, ¿ya?
Y cardiovascularmente, con 20 minutos de trabajo cardiovascular suave, es más que suficiente, que no superen los 110, 120 latidos minutos, porque mucha de esta gente, de esa población, toma medicamentos, y generalmente hipotensivos, ¿ya? O medicamentos para la glucosa. Y ese tipo de medicamentos disfrazan el latido cardíaco entre 15 y 25 latidos. Por lo tanto, si tú lo evalúas y te va trabajando 120, para él es 140. Entonces, por eso es importante mantener la curva a los 100, 110, que eso es estable y no va a tener ningún problema. Buenísimo, buenísimo esos puntos que mencionaste, porque muchos no tenían, esto que acabaste de mencionar no se tenía en cuenta. La Sí, frecuencia no, eso es muy importante. No, no buscar, no hay que buscar el entrenamiento. El entrenamiento es buscar un rendimiento. Aquí tú tienes que buscar la ejercitación, mejorar la condición física de base y la pérdida de la autonomía, evitarla, que siga siendo autónomo, que le pueda llegar sangre al cerebro. Uno va perdiendo la musculatura de los vasos sanguíneos, por lo tanto, por eso el Alzheimer, la demencia senil, la pérdida de visión, la pérdida de audición, la afasia, si les traba el habla, es por eso. Ok. Ahora, está el otro extremo en cuanto a edades, porque es otro grupo etario que están recibiendo los entrenadores y son los adolescentes. Ahora hay un grupo importante de adolescentes que están entrando a los gimnasios, son chicos de colegio y chicas de Sí, 15, 6 años, sí, que acá igual. otra forma de actuar. Entonces, ¿qué recomendaciones hay para los entrenadores que tengan en cuenta con este tipo de población de jóvenes de 15, 16, 17 o hay veces hasta 14 años? Mm. Bueno, yo pongo la experiencia que hay acá. Generalmente acá está prohibido los menores de 14 años en un Igual, gimnasio. igual, 14 años ¿Ya? en adelante. 14 años hacia abajo no, no se puede. ¿Ya? Pero sí, en este tipo de poblaciones son mucho más impetuosos, mucho más vigorosos, mucho más irreverentes, mucho más impulsivos. Por lo tanto, el papel del entrenador ahí es fundamental, porque pasa a ser el director de la orquesta. O sea, usted hace esto y nada más que esto, no lo que tú quieres. No ponerle todo el peso que tú quieras y hacerlo. Porque todavía ese niño o ese joven está en desarrollo. Por lo tanto, puede alterar algunas funciones básicas, motoras, metabólicas, de equilibrio, si hace mucho entrenamiento. Y de ahí la recomendación es que esos chicos, nuevamente, tengan una buena postura, que caminen bien, que sepan correr bien, porque todos quieren correr, vigor, pero si corren mal, se van a dañar. Por lo tanto, lo primero es que tengan una buena postura y corran bien. Segundo, enseñarle a mover peso, que hagan una buena sentadilla, que hagan un buen levantamiento de envión, que hagan un buen bíceps, motivarlos por la calidad del movimiento, no por el peso, sino que sean capaces. Si hacen un movimiento bien hecho con poco peso, se van a cansar más que con un gran peso. Y eso les va a quitar un poco la ansiedad. Hay que bajarle el estrés que tienen estos chicos a nivel hormonal y no buscar el cansancio, sino que motivarlos en un programa educativo con seguimiento. Los chicos reaccionan muy bien frente a evaluaciones, con rango, con curva, con gráfica. Oye, mira, empezamos aquí, tienes todos estos rendimientos buenos, sigamos acá, pues si nos pasamos acá te vas a lesionar o esto va a bajar. No, vamos acá. ¿Ya? Y solo se va dando el desarrollo muscular que ellos quieren y la capacidad física. Incluso orientar lo que sea un entrenamiento para un deporte que ellos hagan. Si hay a jugar fútbol, vamos a entrenar la carrera, el freno, el salto, para que tú seas eficiente en tu deporte. Y ahí darle componentes que sean estimulantes, que vayan frenando esa necesidad de ir a tirar el peso en las máquinas, de ir a hacer sonar las máquinas. Yo lo he visto, corren, le pegan a las máquinas, tiran los discos, en las máquinas de asistencia regular, las empujan que suenen. No. Pues eso mismo le está pasando a tu esqueleto.
Eso hay que decirle. Te está autodestruyendo. Lo mismo que estás haciendo con él, te está pasando a ti adentro. Entonces tú en 10 años más vas a venir acá operado. Hay que un poco, pero ahí el tema es el bastón ahí, el profesor, la voz de mando, la disciplina. Y si no le gusta, puta, otra actividad. Y los otros entrenamientos grupales, ¿ya? Que tengan dinámicas de grupo que sean en base a entrenamiento en circuito, ¿ya? Muchos circuitos, entonces hacen varias pasadas de circuitos diferentes, quedan listos. Y se van ahí calladitos para la casa, ¿no? Con cronómetro, que tienen que cumplir circuitos en tantos minutos, y que ese es el desafío. Someterlo a una presión, que ellos vean que su vigor les sirvió para eso, pero no que estén mirando qué máquina hago tira ahora, o qué máquina me subo ahora. No, hay que tenerlo un poquito más cortito. Es lo que yo he visto acá. Hay un punto ya más específico y es muy común. Hay tanto hombres como mujeres que presentan en el entrenamiento de pierna lo que es el ¿Mm? fenómeno del lleno varo o el lleno valgo. Entonces, primero ¿Mm? es cada forma, porque eso es una forma que toma ya el miembro inferior, tanto el lleno varo y el lleno valgo, y en cada caso qué ejercicios o qué tipo de movimientos se recomienda, porque esas personas igual quieren trabajar la pierna desde un punto de vista o de aumentarla, darles Sí. forma, tono muscular, o de pronto de pensar si tienen un problema de exceso de grasa, de disminuir un poco todo ese porcentaje de grasa ¿Mm? que rodea el músculo. Entonces, primero, ¿qué es cada terminología, el genu varo, y qué es el genu valgo? ¿Y qué implicaciones tienen los movimientos para los ejercicios de pierna? No, en el caso, fundamentalmente en las mujeres, la mujer por tener las caderas más anchas, sus rodillas van hacia adentro, que es un valgo, ¿ya? Por eso la mujer cuando corre va a hacer un movimiento asimétrico con la rodilla hacia adentro y la cadera va a ir hacia afuera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en esos casos? Piso pélvico, mejorar la fuerza del piso pélvico, ¿ya? Aductores, fuerza profunda de los músculos aductores a nivel de los músculos del coxis, meter mucho trabajo, glúteo menor, musculatura profunda, ¿ya? Para corregir un poco ese desnivel de la marcha. Y en el caso de los varones, tienen el mismo fenómeno, ¿ya? Pero hay que reeducar las bandas iliotibiales, ¿ya? Que el hombre hace una fuerza al revés, hacia afuera, se desarma. Entonces, pues las bandas iliotibiales son las que alinean la marcha. Entonces, nadie las entrena profusamente y aquí hay que hacer movimientos de fuerza a nivel de la cadena piramidal y de la musculatura extensores externos de la cadera, ¿ya? También el hombre necesita, después de los 35 años, fortalecimiento de piso pélvico, ¿ya? Uno lo pierde. ¿Y qué significa en el fondo? Que tu coxis empieza a perder la musculatura de sostén y hace que la musculatura del tren inferior tome una actitud natural, no una postura rectilínea, ¿ya? Si el coxis no tiene una buena musculatura de agarre, va a empezar a moverse hacia los lados. Y ese mismo movimiento de péndulo lo tiene en la cadera y lo tiene hacia las rodillas. Y hacen movimiento efecto campana. Ya sean los hombres hacia afuera y las mujeres hacia adentro. Pero las mujeres, mucho piso pélvico. Evitar la estocada. ¿Mm? La estocada produce mayor asimetría en las mujeres. Ojo, ¿ya? La estocada es uno de los ejercicios más frecuentes en los gimnasios, ¿ya? Pues se asocia al glúteo y toda la cosa, pero es el gran culpable de las lesiones musculoesqueléticas a nivel de la rodilla y pensamiento cadera. Así que eso es que hay que hacerlo una vez a la semana como máximo para poder compensar. Y agregar en los programas de entrenamiento el programa compensatorio. Si hoy día trabajamos, no sé, pecho, al final de la sesión trabajar un poquito de elongación de pecho y grandes grupos musculares de la espalda. No perder de vista eso agonista-antagonista. No que se vaya para la casa con la sobrecarga en una zona, sino que vaya compensado. ¿Ya? Y eso va a evitar también que se produzcan lesiones. ¿Mm? Bueno, estas eran eran las preguntas que tenía
que había preparado para este tema, que ha sido No, muy... súper bueno. Sí, porque eran, como te digo, preguntas específicas y casos puntuales de varias reuniones con entrenadores que habíamos tenido. Entonces, eran estas. Yo no sé si de pronto entre los entrenadores y entrenadoras que hay alguna otra pregunta sobre cualquier tema de lo que estaba hablando el doctor, y inmediatamente pues se la puede hacer en el caso de que haya alguna pregunta. Entonces, no sé, Nicole, Nicolás, Pablo, todos los asistentes, quien tenga una pregunta, pues aquí está el doctor, y si no, entonces ya podemos ir terminando. Si no, también me pueden escribir, así que yo feliz de poderle contestar vía interna si Sí, alguna cosa más adelante necesitan. ¿Mm? listo. Mira, yo creo que no hay preguntas, y si hay, bueno, a través de los contactos ya yo te las hago llegar, listo. Entonces, pues, Ningún problema, ¿ya? ya los temas puntuales que se querían ver, bueno, ya la exposición tuya, más todos estos puntos específicos que creo que fueron muy, muy, valga la redundancia, específicos hacia las respuestas, han sido muy positivos. Esperamos que a todos les haya gustado todo lo que dijiste, pero es mucha información. De igual manera, esto queda grabado. Aquí ya termina.